Muy buenas tardes, bienvenidos a este discipulado de los días miércoles. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean con cada uno de ustedes. El tema que hoy vamos a considerar, que vamos a tratar, que vamos a charlar en este discipulado, es den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Este pasaje está situado en Mateo capítulo 22, versículos 15 al 22 voy a leer, y parecería ser que el título del tema ya dice todo lo que vamos a hablar, y vamos a ver que realmente no. Hay muchas cosas profundas que el Señor Jesús quiso y enseñó con esta situación particular que se le presentó acerca del tributo al César, al Imperio Romano, y vamos a ver qué es lo que nos enseña entonces. Versículo 15 al 22 dice: Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Muéstrenme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y él les dijo: Den pues a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Qué situación complicada, porque la palabra tributo significa impuesto. No es fácil para ningún gobierno cobrar los impuestos, porque no es fácil para el pueblo pagar los impuestos. Y mucho menos en Israel, porque los impuestos los impuestos eran un asunto muy controvertido en el pueblo de Israel. Todos los súbditos a Roma, en este caso, en los imperios, iban conquistando ciudades, iban conquistando otros reinos. Entonces ellos eran súbditos, ya dependían en este caso, de Roma. Todos los súbditos de Roma estaban sujetos a pagar altos impuestos al imperio. Algunos judíos creían que pagar impuestos a gobernantes paganos contradecía la soberanía de Dios sobre el pueblo. ¿Y saben por qué? La autoridad de fabricar monedas con la que se pagaban los tributos, los impuestos, la tenía solamente el emperador de turno en ese momento. Y en los tiempos de Jesús, el emperador de turno era Tiberio César, hijo de Augusto César. En el versículo 19, Jesús le dice: Muéstrame la moneda del tributo. Acá está diciendo que hay una moneda que pertenece a pagar el tributo romano. Y vamos a ver más adelante que es verdad. Se usaba el denario, esta moneda específica que Jesús le pidió que se la muestren, para pagar el tributo romano. Y la moneda, ustedes van a ver esta placa, que es, de un lado de la moneda tenía la imagen, la cara de Tiberio César, ¿no? Y dice Jesús, le dijo: ¿de quién es la imagen y la inscripción? Porque junto con la imagen tenía
circundando la imagen, ¿no?, alrededor de la moneda, tenía la inscripción que decía Tiberio César, hijo del divino Augusto. ¡Wow! Ya ahí nomás arrancamos mal. Para un pueblo tan religioso como lo era el pueblo de Israel, de pronto tener que pagar un impuesto con una moneda que ellos le proporcionaban, pero que era propiedad, en definitiva, del pueblo de Israel, porque ellos tenían que pagar, tenían que ganarse ese valor, esa moneda, que era un denario. Un denario era el sueldo de un obrero diario, un denario. Entonces ellos tenían que trabajar y le pagaban con esto para que después ellos le tengan que pagar el impuesto al César, al tribuno, todo. Pero sumado a esto, que está bien, porque en definitiva todos nosotros tenemos que trabajar para pagar el impuesto. Pero ¿cuál era el problema? ¿Dónde radicaba el primer problema? En que tenía la cara de César. Bueno, esto identificaría, es como acá en la Argentina hubo tiempos que había monedas con la fragata Libertad, después con la cara de San Martín, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces siempre se le pone un símbolo patrio. Está muy bueno, eso no es ningún problema. No generaría tampoco para los israelitas un problema si solamente la moneda tendría la cara de Tiberio César. El problema era que alrededor tenía esta inscripción. Jesús le dice, ¿de quién es la imagen? Y la inscripción, dos cosas. Dice, hijo del divino. Y el pueblo de Israel reconocía que el único divino era Jehová y no podían reconocer a otro divino, a ningún otro Dios, del divino Augusto. La otra cara de la moneda, del lado opuesto de la imagen, tenía otra imagen que era la diosa romana Pax, era la diosa de la paz. Y tenía también una inscripción que decía Pontífice Máximo, escrito en latín. Otro problema más para el pueblo de Israel. Otro problema más para el pueblo de Israel. Si a todos ellos les generaba un conflicto tremendo pagar un impuesto a un reino, a un gobierno, a un estado que los había dominado, que los había cautivado, que los había doblegado, ya le era un problema, le generaba una situación difícil, de controversia, de discusión, de pelea. Mucho más esto sumado sea la parte espiritual del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque esto provocaría aún más la sensibilidad del pueblo en cuanto a la ley de Moisés y en cuanto a lo que debían o no debían hacer. Entonces, los herodianos, que era una secta naciente en aquel tiempo, junto con los saduceos, mandan para probar a Jesús, porque Jesús estaba en la mira de la gente, de los religiosos de aquel tiempo, ¿no? de los que se creían ser algo en cuanto a la ley de Moisés. Estaba en la mira, había que condenarlo, había que lograr que Jesús pisara el palito de alguna manera para poder condenarlo, ya sea pisando el palito en cuanto a los romanos, a la parte social, a la parte política, o pisando el palito en cuanto a la ley. Entonces nosotros encontramos distintos pasajes en los 4 evangelios donde al Señor Jesús lo tientan con preguntas capciosas, como en este caso también, ¿no? Entonces, para el pueblo de Israel, imagínense, significaba para ellos un sacrilegio, una adoración a Tiberio, una adoración al paganismo, una adoración a los que los dominaron, que los humillaron, que los dejaron ahí abajo, ¿no? Dominado por muchos años. Entonces, el pago, para pagar el tributo a Roma, se usaba esta moneda de un denario. Ahora, no era la única moneda, porque también encontramos en el Mateo capítulo 17, versículo 24, que dice lo siguiente. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas?
Él dijo sí, y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Este era el impuesto que el pueblo de Israel tenía que pagar al templo. Y ahí viene la enseñanza de Jesús a Pedro y la reflexión que le hace. Sin embargo, Jesús le dice: Pedro, para no contradecirle, para no generar un problema, para que no haya discusión en cuanto a esto, anda, pescá, y el primer pez, tirá al anzuelo, pescá con una línea de mano, tirá al anzuelo, y el primer pez que sacás, abrilo, y adentro vas a encontrar la moneda, un estatero. ¿Y qué era el estatero? El estatero era una moneda, también griega, que tenía el valor de 4 dracmas. ¿Cuánto era el valor del impuesto del templo? 2 dracmas por persona. Jesús, que le dijo a Pedro: andá, sacá la moneda, pagá el impuesto, y sacó un estatero que valía 4 dracmas. Por eso Jesús le dice: lo das por mí y lo das por vos también. El pago del impuesto, por los dos. Eran 2 dracmas por persona, serían 4 dracmas, un estatero era el valor de 4 dracmas. Entonces, era otra cosa que tenía que ver con el pueblo de Israel. Acá la situación otra vez es complicada, pero aparentemente es más complicada porque se trataba de la parte política y no religiosa, ¿no? La parte política podía traer consecuencias muy severas, como también la religiosa, pero la parte política era enfrentarse al César, enfrentarse al imperio romano. Y ustedes saben que Jesús no vino a establecer un reino político en la tierra. No vino a fijar una oposición a Roma o al César, a Tiberio César. Jesús vino, su reino era un reino del corazón de las personas, un reino eterno. Aquí en las personas empezaba acá, el reino de Jesús comienza aquí en la tierra. Por eso que cuando comenzó a predicar el evangelio, les dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahí estaba el rey, por eso que ese rey fue llevado a la cruz y murió con corona. La corona de espina tiene un significado teológico maravilloso, extraordinario, que algún día lo voy a mencionar. ¿Por qué Jesús murió con corona de espina? Pero ahí estaba el rey y la inscripción del César adelante, o de Poncio Pilato en este caso, arriba la cabeza de Jesús, adelante de la cruz, arriba la cabeza, que decía: Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Y esto chocaba a la gente, decía: no pongas rey de los judíos, él dijo: soy el rey de los judíos. Porque el reinado de Jesús no era político, él no iba a desplazar a Roma, como pensaron los discípulos en algún momento cuando le preguntan al final del ministerio de Jesús, le dice: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? No era un reino político, él no venía a ocupar el lugar de Tiberio César, sino que venía a ser un reino en el corazón de la gente y que tendría connotación eterna, porque este reinado seguiría por la eternidad. La Nueva Jerusalén, donde él fue a preparar un lugar para cada uno de nosotros. Él dijo: me voy a prepararles un lugar, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, si esto no fuera verdad, yo se los hubiera dicho. Pero no, hay muchas moradas y me voy a prepararle un lugar para cada uno de ustedes. Y allá vamos a estar vestidos con ropas blancas y con palmas en la mano, mirando al Rey de Reyes y Señor de Señores, triunfante sobre su trono, y lo vamos a adorar por la eternidad. Ese es el reino que Jesús vino a dejarnos, que vino a dar. Por eso que él dice:
pide la moneda y dice, ¿esta imagen de quién es? Bueno, es de Tiberio César. Bueno, den al César lo que es de César. Esa moneda correspondía al Imperio Romano, désela. Porque Dios no quiere nada que no le pertenezca. Dios no quiere nada ajeno. Por eso cuando vos le das tu corazón a Jesús, Jesús quiere realmente un corazón contrito y humillado, pero entero entregado a Él, no a medias. Dios no comparte su reinado con nadie. No lo comparte con nadie. Por esta razón no quería y no compartió, no había forma de que esto ocurriera, de que Jesús compartiera el reino con Tiberio César. Pero no termina la enseñanza ahí. Su mensaje fue tremendamente distinto, porque no termina, denle al César lo que es de César. Dice, y a Dios lo que es de Dios. Acá nosotros en primer lugar podríamos sospechar que esta enseñanza divide las aguas. Podríamos decir, bueno, así como Jesús no vino a hacer un reinado político, entonces no quería tener nada que ver con Tiberio César, con el Imperio Romano, entonces Jesús le dijo, den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Divide las aguas. Podríamos sospechar que esto, pero hay una enseñanza teológica mucho más profunda por la cual la gente, en el versículo 22 dice, oyendo esto, se maravillaron y le dejaron y se fueron. Pero se maravillaron, lo dejó boquiabierta, ¿no? ¿Cuál es la enseñanza esta? Tiene una enseñanza espiritual y social fabulosa. 5 cositas voy a mencionar acerca de lo que hay detrás de esta enseñanza. Y vamos a ver en estas 5 cosas, en estos 5 pasajes que vamos a leer, que Jesús no divide las aguas. Eres Señor de señores y Rey de reyes. Jesús estaba sobre Tiberio César. Jesús estaba sobre el reino romano. Jesús estaba sobre todas las cosas. Es Señor de señores. Señor de señores y Rey de reyes. ¿Saben lo que significaba la expresión Rey de reyes? Era que antiguamente cada ciudad importante que tenía sus aldeas alrededor, esas ciudades eran gobernadas por una persona que se llamaba rey. Nosotros la ciudad de Campana, ¿por quién es gobernada? Es dirigida, manejada por nuestro intendente, Sebastián Abela. El país es gobernado por el presidente, por Fernández, ¿no? Y tiene su en este caso Cristina Fernández, vicepresidenta, y todos los senadores y diputados y demás, ¿no es cierto? Pero la autoridad máxima es el presidente de la nación. Antiguamente, los que tenían así, como si fuera una república, pero se llamaba imperio, era todo lo que podían conquistar, eso se le llamaba Rey de reyes. El Imperio Romano se llamaba el César, pero eso se llamaba Rey de reyes. ¿Por qué? Porque ese rey que dominaba el imperio, que gobernaba el imperio, estaba sobre cada rey de cada ciudad importante. Por eso que dice que de pronto Josué conquistó 11 reinados, pero eran 11 ciudades, que cada una tenía su rey. Entonces, cuando se decía la expresión Rey de reyes, era que él estaba sobre todos los reyes de cada una de las ciudades de esa. Señor de señores, era que los señores eran magnates, eran gente de mucha plata. Jesús era sobre todos los señores, era Señor de señores. Por eso la expresión Rey de reyes. Y vamos a ver a través de estos 5 pasajes que le voy a mencionar, cómo la cuestión es que Jesús no se sacó, no pasó la pelota, no se sacó el lazo de encima,
sino que muy por el contrario, vamos a ver que Jesús tiene mucha influencia sobre el imperio romano, sobre el rey, sobre el César romano, a diferencia del pueblo de Israel que los rechazaba. En primer lugar, vamos a ver, den a Dios lo que es de Dios, porque acá está la cuestión, den a Dios lo que es de Dios. Quiere decir que reconozcamos cuál es el punto que a Dios le corresponde. Y vamos a ver cuál es el punto que a Dios le corresponde en cuanto a los reinados, en cuanto a la política, en cuanto a las monedas, en cuanto a todo lo que tiene que ver con el César, entre comillas. El primer pasaje es Romanos capítulo 13, versículos 1 al 3 y versículo 7. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Querés pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Pagad a todo lo que debéis, al tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Fíjense en qué tiene que ver, realmente tiene que ver con lo que dice, den a Dios lo que es de Dios. ¿Se dan cuenta que a través de este pasaje encontramos que 4 cosas importantes que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios tenemos que hacer con respecto al gobierno que tenemos en turno? En aquel tiempo era Tiberio César, o el Imperio Romano. Dice, someternos, obedecerles, respetarlos y honrarlos. Someternos, obedecerles, respetarlos y honrarlos. 4 cosas importantes que, dice, tienen un principio divino. Las autoridades han sido establecidas por Dios. El someternos, el obedecerlas, el respetarlas, el honrarlas, a lo establecido por Dios nos oponemos si no lo hacemos. Entonces cuando Jesús le dice, den al César lo que es el César, es simplemente por esta cuestión de que tenían que someterse, que tenían que obedecerlo, que tenían que honrarlas, que tenían que respetarlas a las autoridades. Un pensamiento y una idea muy distinta a lo que tenían los religiosos de la época. Jesús va mucho más allá, es mucho más profunda la enseñanza cuando dice, miren el César, denle lo que le corresponde, pero fíjense en que Dios está al control de estas autoridades. En segundo lugar, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 3. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todo lo que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Y entre todos los hombres incluye las autoridades, los que están en eminencia, los reyes, los presidentes, nuestro intendente, la policía, el ejército, gendarmería, prefectura, por todos los que están en eminencia, por las autoridades religiosas, por el pastor, por los diáconos, por los ministros, por los maestros de escuela dominical, por todos los que tienen alguna actividad puntual en la iglesia. Ruego, exhorto, les ruego, les exhorto, les enseño a que se hagan rogativas y oraciones y peticiones por todos ellos. Entonces, den al César lo que es de César, oren por el César, no se le opongan, porque dice,
para que vivamos quieta y reposadamente. Por eso la pregunta capciosa de esta gente hipócrita que vino a Jesús y le dijo, ¿es lícito dar al César, pagar los impuestos al César? Jesús le dijo, sí, sí. Es más, te digo, tenés que orar por el César, tenés que orar por las autoridades, tenés que orar por los soldados romanos que los están oprimiendo. ¿Se dan cuenta que va mucho más allá de nuestra cabeza esto? De nuestro razonamiento. Orar por la autoridad que tenemos. Y si la autoridad es mala, tenés que orar por la autoridad. Y si nos oprime, tenés que orar por la autoridad. Esta es voluntad de Dios. En tercer lugar, Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto es maravilloso. Todo fue creado por medio de Él, por medio de Jesús y para Jesús. Y leímos en el primer pasaje en Romanos que las autoridades han sido establecidas por Dios. Todo fue creado por medio de Jesús y para Jesús. Jesús estaba sobre el César. Jesús estaba sobre los impuestos al romano, a los impuestos al imperio romano. Jesús estaba sobre todo. Todo fue creado por medio de Jesús y para Jesús, para que Él sea glorificado en todo y aún en la parte política de las naciones. Primero a los Corintios capítulo 16, versículo 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y esto de ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver con los impuestos? Hermanos, todas nuestras cosas sean hechas con amor. Y cuando dice todas, dice todas. No algunas, no la mitad, no el 50, no el 60, no el 90%, no el 99%, el 100%, todas. ¿Y pero los impuestos? Todas. Los impuestos se deben pagar por amor. Pero claro, eso choca contra nuestra cabeza. Choca contra nuestra forma de ser. Porque ¿a quién le gusta pagar los impuestos? Sí, hay gente que le gusta. ¿Cuánta gente son? Pero una nación sin pago de impuestos no sobrevive. Ustedes me dirán, bueno, pero los impuestos, la suma de todos los impuestos que tenemos es mucha y realmente la situación económica es difícil, es complicada y no podemos pagar los impuestos, me cuesta pagar los impuestos. Es verdad, todo esto es verdad, es cierto. Creo que no estamos exentos casi ninguno de estas situaciones, pero a uno le afecta más y a otros le afecta menos. Unos que tengan menos entrada económica les va a afectar un poquito más que a los que tengan abundante entrada económica para pagar los impuestos. Pero la enseñanza de Jesús es esta. Jesús nos dijo, den a Dios lo que es de Dios. Y debemos honrar las autoridades, esto es darle a Dios lo que es de Dios. Debemos pagar los impuestos, esto es darle a Dios lo que es de Dios. Sí, pero con la moneda romana, no importa, dale la moneda romana, dale al César lo que es de César, pero hacelo de corazón. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Cuando vas a pagar ese impuesto, hacelo con amor. Vas a ver cómo te cambia la vida. Vas a ver cómo te cambia la vida, vas a ver cómo te trae paz al corazón. Te trae alegría al corazón, aunque vaya contra nuestra razón, porque no nos gusta pagar el impuesto. Porque es plata de nuestro bolsillo y es plata que sacamos de nuestra cotidiano vivir, de nuestro stand de vida. No de un auto lujoso, sino sacamos a lo mejor de la comida. Pero debemos saber que la voluntad de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él, nos enseña, den a Dios lo que es de Dios. Cuando van a pagar los impuestos, no lo den como para el César. No lo den como para el César. Denlo como para Dios. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. El último versículo es Ageo capítulo 2, versículo 8. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Mía es la plata. Dijimos que Él está sobre los reinos. Dijimos que Él está sobre
sobre el César, sobre todo imperio. Él está sobre nuestro presidente en la Argentina, Alberto Fernández. Él está sobre todas las naciones en el mundo, sobre el reinado de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de España, el gobierno de Italia, el gobierno de Rusia, que es comunista. Él está sobre todos los reinos del mundo, sobre todos los presidentes del mundo. Él está gobernando las naciones. Mía es la plata, mío es el oro. Esa plata que tú estás pagando y que yo estoy pagando para el impuesto es de Jesús. Tenemos que trabajar como Pedro, claro que sí. Echar anzuelo era un trabajo. Andá a la fábrica, ganate el sueldo, abrí tu negocio y ganate la plata, el sueldo. Andá a trabajar, andá a la empresa, andá al colegio, hacé tu actividad, trabajá y después de lo que trabajás, honralo a Dios pagando los impuestos al César. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No son dos cosas distintas. Dios está sobre esto. No se está sacando el problema de encima Jesús. Jesús está asumiendo que su reino es sobre todas las naciones, sobre todas las cosas. No político, sí espiritual. Esto es lo que significa entonces darle a Dios lo que es de Dios. Lo que es propiedad privada. Propiedad privada. No con un simple boleto de compra y venta, sino con escritura en mano. Es de Dios. Den a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron, dijeron, ¡wow! Esto nos partió la cabeza. Nos dio una perspectiva distinta a lo que pensábamos del pago de los impuestos. ¿Está bien pagar el impuesto? ¿No está bien? ¿Es justo o no es justo? Son preguntas y respuestas que todos los tiempos han surcado por ello. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Es esta. ¡Qué sabiduría! ¡Qué inteligencia! Ahora la pregunta del millón para terminar es, ¿cuál va a ser nuestra actitud frente a esta enseñanza de Jesús? Que tiene que ver con discipularnos, Tiene que ver con discipular. Discipulado no es solamente enseñanzas espirituales, también abarca las sociales y políticas, en este caso, como hemos hablado en esta tarde. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? No te olvides que tenés que orar por tus autoridades, tenés que someterte, tenés que honrarlas, pagándole el impuesto, pero hacelo como para Dios, de todo amor, con todo corazón, sabiendo que de Dios recibirás la recompensa que nos merecemos cada uno. Dios te bendiga.